Ahora vamos a continuar con la herramienta de textos. Para ello, vamos a utilizar la herramienta que tenemos aquí al lado izquierdo. Para ser preciso, es toda esta configuración que estamos viendo nosotros acá. ¿Cómo funciona? Igual como todo programa, simplemente seleccionamos la herramienta texto, damos clic en un punto donde deseamos escribir y simplemente como tal escribimos la palabra. De igual manera, si nosotros seleccionamos el texto con la misma herramienta, aparece la configuración de siempre de todos los programas, que es el color. Tanto la configuración puede aparecer arriba o al lado derecho, ya depende de la versión. Pueden escoger el color, el tipo de letra, la opacidad, su estilo y su tamaño. Si lo quieren centrado, alineado hacia la derecha, ¿sí? Pero hay otras características que disponen de este. Igualmente, si seleccionan la primera herramienta y lo ubican desde una esquina, y con Shift hacen que le puedan aumentar el tamaño del texto manualmente. Pero la cuestión es lo siguiente. Si yo voy a crear aquí una figura, voy a duplicar esta para hacer una pequeña copia y explicar una cosa. Vendría siendo lo siguiente. Voy a seleccionar la segunda herramienta, que es herramienta texto de área. Lo que hace es, cuando yo le doy clic al borde o dentro de alguna figura, aunque preferiblemente al borde, él va a tomar desde ese punto hacia la derecha y automáticamente creará un texto, ¿sí? El cual nosotros podemos pues justificar para que quede organizado. ¿Y qué pasa con ese texto? Ese texto se va a crear es al margen de la forma que esté trabajando. Ejemplo, si yo por decir creo una figura aquí con Bezier digo con pluma, y le doy clic aquí al contorno, podremos observar cómo automáticamente el texto se adapta al tamaño de dicha figura. Hay que tener cuidado porque cuando hacen este proceso la figura desaparece, es decir, si ustedes quieren cambiarle como tal el contorno a la figura, no va a ser posible, van a cambiarles el contorno es al texto. Para hacer eso, si quieren tener el contorno y no perderlo, la cosa es, lo recomendable es duplicar el objeto, dejarle el contorno y ahora sí con la herramienta texto le dan clic, ejemplo al borde, ¿sí? Que el centro no lo reconoce, y simplemente posicionan el objeto en el mismo lugar donde se encontraba y automáticamente aquí tenemos el borde de este. Listo, hay que tener muy presente esto. Ahora, la siguiente herramienta viene siendo la herramienta de texto de trazado. Le doy clic al contorno y esto lo que va a hacer es que va a seguir la trayectoria de dicha figura. De igual manera, no importa qué figura crean, simplemente con que le den clic encima del objeto automáticamente allá adapta. Lo mismo, ustedes pueden seguir escribiendo para seguir continuando como tal la palabra. ¿Por qué me aparece de esta manera? Por el modo justificado que yo estoy manejando. ¿Listo? Luego vamos a probar la siguiente, que vendría siendo la de herramienta texto vertical. Esta vertical es lo mismo que el texto normal, pero la diferencia es que las palabras las creará de arriba hacia abajo. Sí, pues de manera vertical. La siguiente viene siendo la de texto de área vertical, que lo mismo, va a crearme el texto, va a rellenarlo, pero su contenido va a estar de modo vertical, como lo mismo la de texto de área trazado, que es la que me va a permitir hacer todo el contorno, pero de manera vertical del efecto. La última, que es como tal la herramienta retocar texto, esta es la que me va a permitir como tal a mí editar y personalizar ciertas características de la palabra, es decir, del trabajo, digamos el tipo de la letra, si lo desean exponencial, si lo desean viceversa, aumentar, disminuir, es decir, permite ser más detallista frente a la letra o a la posición de esta que se esté trabajando. ¿Sí? Simplemente ustedes le dan clic a la palabra y pueden hacer todo lo que deseen, como cambiar el tamaño de la letra, pues tanto a lo ancho y a lo largo, ¿listo? Entonces, la idea es hacer las figuras que se encuentran en la guía y luego pasaremos al siguiente ejercicio, que es hacer el banner de texto que estamos viendo. Y con Ende la idea es que puedan crear un estilo a su gusto. Entonces, esto sería todo acerca de la herramienta texta de Illustrator.